Seguimos con Vida Integral por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, hola mi gente, bienvenidos a un programa más de Vida Integral, donde tenemos la intención siempre de proveerles la información del momento. Aquí estamos en una parte importante de lo que es la vida integral, porque sabemos que las finanzas es una de las partes que equilibra esa vida integral, como la queremos llamar y proyectar. Y para eso tenemos acá, en el área de las finanzas, a un originador de préstamos hipotecarios, Michel Luna, con nosotros. Bienvenido, Michel. Gracias, Francesca, por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Y vuelvo y te repito, gracias realmente por tomarte el tiempo y invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Michel, como les digo, es originador de préstamos hipotecarios y es un tema que yo sé que está en la palestra en el momento. Los intereses, si van a bajar los intereses, la gente está esperando que bajen para comprar, si va a haber incentivos. Y aquí tenemos a Michel para que nos aclare todas esas dudas en el día de hoy. Michel, cuéntanos, una de las cosas más importantes es esa. La gente está esperando que bajen los intereses para comprar. Como realtor sabemos, y tú sabes que eso no está en proyección, pero queremos informarle a las personas si esperar o no esperar. ¿Cuál es el tema? Cuéntanos, Michel. Mira, básicamente el tema de las tasas de interés, el tema del costo del dinero, como se le dice o como técnicamente se conoce, es una de las cosas más importantes que todo comprador o todo inversionista, porque muchas veces pensamos que solamente el que va a comprar es porque va a comprar una propiedad para vivir. Para vivir, correcto. También hay vamos a decirlo, el mercado se divide entre un 60, 40%, 60% compradores de casa primaria, 40% a 35% personas que están haciendo una inversión. Ojo, correcto. No solamente residentes locales en Estados Unidos, sino sobre todo extranjeros. Eso es un buen tema que también íbamos a tratar. Dicho sea de paso, en el estado de la Florida, el volumen de compradores de propiedades de inversión, yo diría que casi el 70-80% es extranjero que local. O sea que todo lo que tiene que ver con temas de tasa de interés, ya sea beneficia o afecta a inversionistas o compradores locales como inversionistas y compradores internacionales. Evidentemente, todo el mundo siempre asocia el tema de los bajos intereses a poder adquirir una propiedad. Correcto. Pero quienes trabajamos en esta área, quienes conocemos en esta área, sabemos que no necesariamente es así. Evidentemente, la gente el que no conoce la parte financiera hace una proyección y dice, bueno, si compro una casa, me costó $500,000 y voy a pagar esto en 30 años, de la cual yo le digo muy sinceramente a todo el mundo, ojalá que pueda durar los 40 o 30 años y pagar el préstamo, pero por un tema de estadística y por un tema humano, la mayoría de las personas en Estados Unidos, y eso está básicamente, yo diría que prácticamente documentado, el que compra una propiedad en Estados Unidos normalmente entre los 10 a 15 años siempre anda tomando dos decisiones. O vende la propiedad para comprar otra, ya sea porque la familia le creció o la familia se achicó, o hacen algún tipo de negocio sobre la base de ese financiamiento que tomaron, ya sea una refinanciación o extienden el préstamo, le sacan dinero sobre el equity o la plusvalía, como conocemos en Latinoamérica. Correcto. O sea que básicamente nadie dura un tiempo prolongado con las mismas condiciones de tasa de interés. Exactamente. Siempre me preguntan eso. Evidentemente tú sabes que las tasas de interés están íntimamente ligadas al aspecto sociopolítico. Correcto. Y económico del país. Muchas personas preguntan y dicen, bueno, pero lo que pasa es que años atrás las tasas de intereses estaban un 2 o un 3%. Sí, pero también hay que entender que la economía de los Estados Unidos fluye sobre lo que se conoce la venta del dinero. O sea, Reserva Federal es como si fuera una fábrica. Fabrica el dinero, produce el dinero, vende el dinero a las instituciones financieras de diferente tipo. Y esas instituciones financieras colocan ese dinero con un beneficio, con un margen, con un costo, que es lo que hace que la economía se circule y se dinamice. Correcto. Ahora, ¿cuál es el tema que muy poca gente a lo mejor no conoce o no manejan? Que mientras más baja es la tasa, más probabilidad hay de inflación. ¿Por qué? Porque le estás poniendo más dinero a la economía. Entonces, es lo que nosotros desde afuera, en este caso por la profesión que uno maneja, nosotros tratamos de educar al cliente, al comprador, y decirle, mira, evidentemente la tasa de interés es extremadamente importante al momento en el cual tú haces una transacción.
Pero adicional a eso también tienes que entender el contexto de cómo estás comprando la propiedad, porque cuando las tasas bajan, las propiedades suben. Cuando las propiedades suben, o sea, es algo a lo inverso. Es algo, sí, que es bueno ponerlo como en un ejemplo, Michelle, que era lo que nosotros hablábamos y siempre lo hablamos tú y yo, porque estamos ligados como exactamente en transacciones, que decíamos que la gente estaba esperando que bajen las tasas de intereses, pero ¿qué pasó cuando estuvieron bajas? Había una guerra de apuestas, era así, literal que tenías que poner dinero por encima de lo que costaba la transacción o la propiedad para tú poder adquirir esa, digamos, el privilegio de poder comprar esa propiedad. Claro. O sea que es algo relativo realmente lo que estábamos hablando. Exacto. Por eso un ejemplo en el mundo del real estate, en el mundo de bienes raíces en Estados Unidos, se conoce lo que es tiempo de compradores y tiempo de vendedores. Exacto. Entonces eso también va hasta cierto punto relacionado con lo que significa las tasas de intereses en el movimiento. O sea, cuando las tasas están altas, es mercado de compradores. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, claro, porque el comprador, aunque pueda tener una tasa más alta, tiene la posibilidad de poder adquirir una propiedad a un menor costo. Y poder negociar. Y poder negociar. Por eso, un ejemplo, en el último año, en los últimos 12, 16 meses, se ha visto que, básicamente, en el sur de la Florida, el valor de las propiedades no es que ha disminuido en sí, sino que ha tenido una desaceleración. Exacto. Con relación a la capacidad de equity o la capacidad de plusvalía que normalmente adquieren. Hoy en día, una propiedad que te puede estar costando $600,000, hace 3 años costaba $350,000. O sea que en realidad no es que han bajado las propiedades, no. Es un buen punto porque la gente entiende que sí, las propiedades han bajado, los precios han bajado. No, es lo que está explicando Michelle. No han bajado, las propiedades realmente han subido. Lo que hay un mercado de comprador, lo que quiere decir es que hay más demanda que oferta. Exacto. Ahora mismo. Entonces Exacto. Hay más personas comprando que las propiedades que hay en el mercado para venta. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, cuando las tasas de interés se bajan, hay más compradores que el inventario disponible. Correcto. Hoy en día sucede totalmente al contrario. Uh-huh. Hoy en día hay mucho inventario y hay pocos compradores. Pero yo le digo siempre a las personas y siempre le explico esto de esta manera. Uh-huh. En este mundo no es una ciencia exacta. Correcto. Y yo siempre digo, ¿cuándo es el momento? Cuando a mí me preguntan, ok, dígame, entonces, ¿cuál es el momento ideal de yo hacer una compra, de yo hacer una inversión? Yo siempre digo, ahora. Mira, el momento es ahora. O sea, ahora significa cuando tú puedes hacerlo. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, hace unos meses atrás me pasó un caso más o menos similar, que una persona estaba indecisa, tenía las condiciones de comprar, y me decía, no, pero que yo quiero que las tasas bajen un poco más, que esto y que lo otro. Y yo, bueno, ya es una decisión tuya. Ahora, uh-huh. ¿Qué tú estás aspirando? No, porque las tasas hace 3 años estaban en un 4 o un 5%. Y yo, mira, te voy a ser honesto. Para que las tasas de interés se bajen a ese nivel, la economía del país tendría que pasar por lo que pasó desde el 2011 en adelante. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó del 2011 en adelante? Una reestructuración económica en la cual muchas empresas quebraron, muchas cosas quebraron, y evidentemente lo que se busca es que ese tipo de situaciones no sucedan. Exacto, no es lo que queremos. No es lo que queremos. Uh-huh. Ahora, lo que tú tienes que calcular es lo siguiente. Si la tasa baja y tú compras esperando que la tasa baje, es casi seguro que el valor de esa casa era una oferta de una casa de $530,000. Es casi seguro que esa casa, cuando tú la vayas a comprar, puede costar Exacto. 560, 570, 580,000 por una sola razón. Porque van a haber más compradores que inventario disponible. Correcto. Entonces, la diferencia en dinero uh-huh. que tú te estás ahorrando por quererte ahorrar 1 punto, 2 puntos, la vas a ver. No concuerda con esa diferencia de precio, porque cuando tú compras una propiedad, que es otra cosa que también es bueno saberlo, uh-huh. Cuando tú compras una propiedad, ese precio de venta, eso ya se queda de por vida, y sobre ese precio de venta es que el condado va a calcularte el impuesto de la propiedad. Correcto. Que también es otro punto que muchas veces el comprador no lo toma en cuenta. Que de hecho es interesante que sepan, porque yo tengo clientes como realtor que han esperado 2 años, están en espera hace 2 años para comprar. Le digo, mi gente, si esperan 2 años para comprar, tienes 2 años pagando una renta donde te has limitado de poder ganar una plusvalía en esa propiedad. Entonces estás pagando renta que prácticamente la estás desperdiciando por esperar
a que bajen los intereses. Mi gente, no está proyectado a bajar los intereses. Por favor, el momento de comprar, si estás listo, es ahora. Michelle, cuéntanos en general y resumido, ¿cuáles son las condiciones que necesita una gente cumplir para comprar local? Y después vamos a hablar de una persona internacional. Mira, ayer precisamente estaba yo reunido con un cliente paisano, dominicana, vive en Pembroke Pines, y le digo a la señora, mira, te hice una preaprobación, te mandé tu preaprobación, pero lo que está saliendo a buscar no concuerda con la calificación o la preaprobación que nosotros como empresa financiera te hicimos. Muy normal. Que eso es algo normal, y es lo que yo le explicaba a ella. Al final, el deber de nosotros es explicarle al cliente la realidad en base a las características de cada quien. Y yo le ponía el ejemplo, más que es un ejemplo que yo utilizo mucho. Yo digo, lo más parecido a un proceso migratorio es un proceso de una persona adquirir una propiedad con una financiación. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y en qué se parece? En que cada uno de los escenarios o cada uno de los solicitantes son cosas muy particulares. O sea, tú puedes salir de tu país con tu hermano, tu hermana, el mismo día, la misma hora y todo, y fácilmente el proceso migratorio de ellos es diferente al del otro. Claro. Entonces, en el mundo financiero hipotecario, eso mismo pasa. O sea, uno lo que hace es que se adentra a la particularidad de cada quien. Correcto. Y sobre la particularidad de cada quien, entonces uno determina, mediante los guidelines, las pautas y las leyes financieras y hipotecarias, qué es lo que le corresponde a cada quien. Dicho sea de paso, cuando nosotros, un ejemplo, las personas como yo sacan la licencia de originador de préstamo o en estos casos, una de las cosas que nos encontramos al principio es que la ley siempre dice todo el mundo tiene capacidad de poder tener una financiación, no importa esto. Lo que pasa es que llega un momento tal en el cual tú tienes que ir descartando en base a que, este programa, un ejemplo, las personas hablan mucho del programa FHA, pero las personas no conocen realmente en qué consiste el programa FHA. Claro. Y, vuelvo y te repito, el deber de nosotros es orientar. Pero al final del camino todo el mundo termina comprando. Lo principal es evidentemente que esa persona, en el caso de compra de una casa primaria, cumpla con los siguientes requisitos: que sea una persona mayor de edad, mayor de 18 años, que tenga un historial de trabajo, no es que esté trabajando en un lugar 2 años, es que tenga un historial de trabajo reportado. Exacto, que tenga un historial de trabajo de 2 años. Evidentemente la parte de la declaración de impuestos, lo que va a servir, que es también otra situación que genera confusión, que dice, no, yo tengo que tener 2 años de declaración de impuestos. Sí y no. Okay. Sí y no, por la sencilla razón de que las declaraciones de impuestos lo que te van a dar es la facilidad de tú poder entrar en lo que se conoce como programas federales. Programas federales son los programas FHA o programas convencionales que están hechos para compradores de casa primaria. Que determinan, digamos, para que la gente entienda un poquito más, que determinaría lo que es el del down payment o el depósito que hay que dar, básicamente. Vamos a decirlo de esa manera, son programas que lo que hace el gobierno federal de los Estados Unidos, que funge como garante del crédito. Okay. Entonces, al gobierno federal ser el garante del crédito, vamos a decirlo de esta manera, tú vas y tomas un préstamo y calificas o te preapruebas para uno de esos programas convencionales de FHA. Entonces, como el gobierno de los Estados Unidos es responsable, entre comillas, de garantizar esa hipoteca, evidentemente te da la cierta facilidad siempre y cuando con el ingreso y con tu crédito y con tu historial y todo, tú puedas calificar para poder comprar una propiedad, como se conoce de una manera muy llana, con poco dinero. Un down payment mínimo de un 3.5 en el caso del FHA y un down payment mínimo de un 5% en el caso de convencional, siempre y cuando la relación ingreso y valor de la propiedad te permita poner ese down payment. Correcto. Pero ¿qué sucede? Muchas personas no hacen las declaraciones de impuestos como deben de hacerlas, o simple y sencillamente no le alcanza para lo que quieren comprar, por razones X o Y. Entonces esas personas dicen, entonces no puedo comprar. No, tú puedes comprar. Lo que pasa es que hay más de 8 programas diferentes que sí te llevan. Lo único es que te van a pedir un poco más de dinero de down payment. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo es un poco mayor. Básicamente las tasas de interés hoy en día ya no existe esa diferencia que había antes, que tú tomabas un ejemplo, un préstamo no convencional o un préstamo que no fuese FHA y tenías una tasa de interés con una diferencia de un 2 o un 3%. Ya básicamente las tasas, no te voy a decir que son las mismas, pero la diferencia no se siente tanto. ¿Cuál es el promedio de la tasa ahora mismo?
tasa, Michelle? Mira, ahora mismo yo diría que en lo que, y mira una cosa muy, muy rara, en lo que es compra de propiedades de residencia primaria, pudiéramos estar hablando de una tasa que te puede estar rondando entre los 6.50 a 7.50 promedio. Vamos a decirle un promedio de un 7%. Promedio 7%, eso va a depender, como te digo, de la calificación y crédito, Claro, y de todo cada quien. particular de cada quien. Ahora, cuando tú te vas al mundo de la compra de propiedad de inversión, que antes sí existía una diferencia marcada, hoy en día, y te lo puedo, o sea, decir con toda la garantía del mundo, Claro. con toda la propiedad del mundo, yo cerré un préstamo la semana pasada o hace una semana y media a una persona local para una propiedad de inversión y la tasa fue 6.97. Oh, interesante. 6.97. Entonces tú dirás, bueno, pero y entonces, ¿y eso? Ajá. Simple y sencillamente porque, como todo en la vida, tiene que reciclarse. La industria hipotecaria lo que ha hecho es que en los últimos años también se ha reciclado. Si hay más compradores, vamos a ponerte un ejemplo, y eso pasa en Estados Unidos completo, si ha habido una ola de compradores extranjeros a nivel de inversión y la venta de casas a nivel general Local. en Estados Unidos ha bajado, evidentemente el dinero tiene que seguir circulando. Entonces es una manera en la cual la industria va, Como vamos a decirlo, flexibiliza y va acomodando todo. Pero hace 2 años atrás, tú tomabas un préstamo de una propiedad de inversión y fácilmente la diferencia entre una tasa de interés de una propiedad de inversión y una tasa de interés de una casa primaria podía rondarte 2 y hasta 3 puntos de diferencia. Así es. Pero básicamente hoy en día eso casi ni se ve. Es una diferencia muy, muy mínima. Y básicamente, para terminarte la respuesta de los requerimientos de un comprador local, como digo, debe de disponer, de demostrar lo que es la capacidad de pago, lo que la ley hipotecaria ve y hay que cumplir, es que realmente la persona que va a comprar una propiedad de uso primario tenga la capacidad de poder pagar esa hipoteca. Okay. ¿Por qué? Porque y hay otra cosa, por ejemplo, la mayoría de la gente dice, no, porque si no pago la casa, el banco se queda con ellos. Los bancos no se quedan con ninguna propiedad. Para comenzar por ahí. Es un buen punto. Los bancos no se quedan con ninguna propiedad. Lamentablemente, si una persona no puede pagar, hay un proceso judicial que se conoce como foreclosure, en la cual se va a publicar subasta, se hace una serie de testamentos legales. Correcto. Y la propiedad, al banco lo que le interesa es que le devuelvan su dinero. ¿Por qué? Porque recuérdate que las hipotecas se convierten en un instrumento financiero en la cual esa deuda se va vendiendo a otros bancos, a otros fondos de inversión y así sucesivamente. Y cuando vienes a ver, a lo mejor esa hipoteca la termina comprando el fondo de inversión de un país o de un fondo de pensiones, por decirlo de esa manera. Entonces, a alguien hay que asegurarle ese dinero. Entonces, por eso yo digo, o sea, los bancos no se quedan con propiedades. Ahora, la ley lo que sí establece es que la persona tiene que reunir todas las condiciones para que pueda pagar esa hipoteca. Y en el caso de inversión, el tema es un poco diferente. Okay. Y dicho sea de paso, esa ha sido una de las cosas en la cual ha dinamizado más el tema de la inversión extranjera, específicamente en Estados Unidos y muy especialmente en el sur de la Florida. Y es que los requerimientos para la compra de una propiedad de inversión, no importa el tipo de nacionalidad que la persona tenga, claro, siempre y cuando no esté dentro de lo que conocemos como países que tienen vetos especiales. Exacto, vetos especiales por el Departamento de Estado. Correcto. Normalmente la persona lo que tiene que demostrar es que tiene la capacidad financiera, no tanto de pagar el préstamo, y te voy a explicar por qué, sino la capacidad financiera de poder cerrar la transacción. ¿A qué me refiero? De que si va a comprar una propiedad que cuesta $300,000, evidentemente el tipo de préstamo que se le estructura a ello es un préstamo en calidad de inversión. ¿Qué significa? Que la responsabilidad del pago del préstamo no va a recaer directamente sobre el solicitante, va a recaer sobre la misma propiedad. Ok. Es la garantía, entonces. Exacto, no tanto por el tema de la garantía, porque en el caso de casa primaria también existe la garantía, sino que se hace un estudio dentro de lo que se conoce como el appraiser, un estudio que se llama 1007, que es comparable de renta, comparable de renta. Entonces esa propiedad que cueste, vamos a decirlo, $350,000, dentro del financiamiento se hace ese pequeño estudio y ese estudio va a arrojar de que esa propiedad tiene la capacidad de poder generar en renta, vamos a poner un ejemplo, $3,000 mensuales, $2,800 mensuales. ¿Qué hace el banco? Coge ese informe, lo compara con la carga financiera que la propiedad va a tener en cuanto al tipo de préstamo, en cuanto al tipo de down payment que está dando el cliente extranjero,
lo mínimo que normalmente se acepta es un 25%. Okay. De un 25 a un 30% es lo mínimo para el ciudadano extranjero. Y el banco lo que hace es que hace una pequeña regla de tres, o no, una regla de tres no, sino una confirmación. Y dice, una relación, dice, ok, si la propiedad mensualmente va a pagar $1,000 y pico de préstamo, tanto de seguro, tanto de proporción de impuestos, en el escrow que recauda para el pago de los impuestos y del seguro al año siguiente. Los fondos. Exacto. Y si esa propiedad está dentro de una comunidad que tiene una asociación, y la asociación son 300, 400, 500, $600, el monto que sea, ellos lo que hacen es que comparan la probabilidad o la capacidad de productividad de la propiedad con la carga financiera. Si ese número macha, dígase que es 1, o que puede estar por debajo, pero de una manera sí, muy... estamos hablando un Spanglish aquí, exacto, que iguala, yo lo estoy traduciendo. de una que manera, se iguala. de una manera muy significativa, entonces el banco da la aprobación del crédito. Por eso es que se conoce, o se oye, o se entiende, que dicen, en los últimos años, dicen, no, pero al extranjero se le pide menos documentación para comprar o para que le den un préstamo en Estados Unidos. Entonces me gustaría, Michelle, perdóname que te interrumpa, me gustaría aclarar que en este escenario lo que estamos tratando de explicar es que una persona que viene adquiere una propiedad y la va a rentar. Ese es el escenario que estamos hablando. Claro que sí. Entonces estamos hablando de que la compró y todos los gastos que vaya a generar el pago de esa casa, de eso es que está refiriéndose Michelle en cuanto a lo que es la producción y el préstamo, para que quede un poquito más claro. Así mismo, así mismo. Y dicho sea de paso, siguiendo en el tema del extranjero, atrás de esa, vamos a decirlo, de ese modelo de negocio, se desprenden lo que conocemos como la creación de portafolio de propiedades. Y yo sea de paso, yo tengo clientes ya a través de los años que han creado portafolio de propiedades a nivel de inversión, apalancándose única y exclusivamente del sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, recuérdate que cuando uno está fuera y uno no ve lo que sucede adentro, uno maneja o puede manejar un nivel de información que no necesariamente es el correcto. Correcto. Y es como yo digo, una de las cosas bonitas de este país, de Estados Unidos, es que aquí básicamente todo está calculado. Y hay muchas leyes, hay muchas cosas. Aquí lo que yo lo digo y sobre todo se lo digo a los clientes y es bueno que a las personas que nos vean, y sobre todo a la comunidad hispana, claro, la comunidad latina. Aquí hay muchas cosas que legalmente se pueden hacer. El detalle está en que la mayoría de las personas no quieren pagar o no quieren buscar la información de la mano de la persona que sí puede darte la información. El desconocimiento. Entonces existe mucha desinformación a causa de eso. Entonces cuando tú, un ejemplo, a mí el año pasado me tocó viajar varias veces a Colombia, a varias ferias inmobiliarias, y cuando yo me reunía con inversionistas en Colombia, personas que tienen el interés o ya han hecho inversiones dentro de Estados Unidos a nivel de real estate, y yo le explicaba cómo trabajaba, cómo se maneja la banca, el sistema, me decía, no, pero que a mí nunca me habían hablado de eso. O sea, ¿y usted está seguro que lo que me está diciendo? Y yo, bueno, yo no es que estoy seguro. Ese es mi área. Ese es mi área y esa es la realidad. Entonces, realmente es más fácil de lo que la gente piensa. Tú me preguntarás o me dirás, ¿y qué necesita un ciudadano extranjero para calificar para un préstamo? Correcto. Básicamente, lo que nosotros hacemos también, de manera inicial, es un proceso de preaprobación financiera, como se le hace a un comprador local. Algo muy importante, una preaprobación financiera y una precalificación no es lo mismo. Una precalificación inclusive la puede hacer hasta un banco comercial, pero la precalificación no tiene la repercusión legal o no tiene la profundidad de una preaprobación, porque en la preaprobación sí se toman en cuenta aspectos financieros definidos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Más concreto. Más concreto. Y evidentemente la preaprobación es lo que te va a dar a ti la carta de tú avanzar a poder entrar en un contrato de compra o ejecutar un contrato de compra con un vendedor. Así es que de hecho se está usando, no se usaba antes, pero se está usando que cuando tú vas a hacer, uno como realtor viene con un cliente, uno ya tiene que tener esa carta de preaprobación para poderla mostrar, para ya que la persona vea que tiene una persona calificada en el momento de que va a ser considerado para la compra. Michelle, se nos acaba el tiempo, yo sé que te voy a tener en una próxima ocasión aquí claro también, que sí, claro pero que te sí. quiero hacer una pregunta así ya como final. Para los que tienen preguntas sobre la inversión de aquí a fuera del país, en concreto,
de aquí a Punta Cana. ¿Puede ser una persona calificada para compra aquí en Estados Unidos para una compra de inversión en Punta Cana, por decir exactamente un lugar? Mira, yo en los últimos años he participado, vamos a decirlo, en varias transacciones de negocios, vamos a decirlo, similares a lo que tú estás planteando. Lo que pasa es lo siguiente. Una vez una persona, un desarrollador de allá de República Dominicana, se me acerca y me dice, Michelle, ¿hay manera de que ustedes allá a través de la banca en Estados Unidos puedan financiar los compradores? Porque evidentemente hay una cosa que tú lo conoces mejor que nadie. La mayoría de los compradores de la zona este de la República Dominicana son residentes del sur de la Florida. Por eso te pregunto, porque tenemos muchos clientes. Yo inclusive hasta digo, en el cabo de 10 años, 15 años, tú vas a ver que Bávaro va a ser un pequeño Cuba. Porque básicamente muchas personas, o sea, ciudadanos cubanos que viven y residen en el sur de la Florida, han visto, vamos a decirlo, el potencial. Correcto. Y han visto, vamos a decirlo, la oportunidad de inversión de nuestro país y evidentemente también de la parte de lo que es la parte este de la República Dominicana. Entonces, la respuesta es la siguiente. Mira, los bancos hipotecarios o las instituciones financieras en Estados Unidos realmente no tienen la capacidad de poder involucrarse en financiar una unidad o un proyecto fuera del territorio norteamericano. Okay. Y cuando me refiero fuera del territorio norteamericano, me refiero, un ejemplo, la licencia federal que nosotros tenemos nos permite poder hacer préstamos, un ejemplo, en lo que se conoce como Estados Unidos fuera continental, dígase Alaska, Puerto Rico, Isla Guam, Hawái y todo lo que es el territorio norteamericano a nivel general. Ahora, ¿qué vuelta yo le busqué? Y es un término muy dominicano. Sí. ¿Qué vuelta yo le busqué a esa situación? Y el año pasado hicimos varias transacciones en ese sentido. Y es que como una gran parte de los compradores residen en Estados Unidos, en la Florida, y están invirtiendo en Punta Cana, lo que nosotros hicimos en este caso con ese desarrollador y con otras personas, otras compañías constructoras, es que me pasaban los clientes, nosotros hablábamos con los clientes y identificábamos la posibilidad si el cliente podía sacarle equity a su propiedad dentro de Estados Unidos. Okay. Entonces, sacándole equity, usando su propiedad dentro de Estados Unidos, le dábamos la facilidad para que esa persona pudiera entrar en lo que es el financiamiento allá. Ah, interesante. O sea que es una buena vuelta. Bueno, señores, de seguro que vamos a tener a Michelle aquí más adelante porque es un tema que obviamente manejamos a diario y es interesante saberlo. El momento de comprar, de nuevo, es ahora. Así que gracias, Michelle, por estar aquí. Gracias a ti, importante Francesca. La información. Infórmese, mi gente, para que haga la inversión tanto aquí como fuera de acá, específicamente hablando en el tema de Punta Cana, con la persona correcta, para que no pases por un mal rato. Así que hasta entonces, hasta una próxima ocasión. Gracias, Michelle. Gracias a ti por la invitación. Un placer. Igual.